Hace casi 2000 años, el viernes más importante de la historia, murió Jesús. La muerte de Jesús fue por crucifixión y fue terriblemente dolorosa y agonizante. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento registran, con gran detalle, los acontecimientos relacionados con este momento. Muy claramente, el testimonio bíblico destaca que la muerte de Jesucristo implicó mucho más que solo sufrimiento físico. La muerte de Jesús probablemente ocurrió 3 años después del inicio de su ministerio público, por lo que Jesús murió aproximadamente a los 33 años de edad. Determinar el año exacto de la muerte de Jesús no es tarea fácil, pues sabemos que hay un error de cálculo en el calendario que utilizamos actualmente. Este error implica una diferencia entre 4 y 6 años, lo que significa que Jesús probablemente nació entre el 6 y el 4 a.C. Por tanto, murió entre el 27 y el 29 a.C. Antes de morir en la cruz, Jesús fue sometido a largas torturas. Primero, fue arrestado el jueves cuando fue traicionado por uno de sus discípulos mientras oraba en Getsemaní. Después, Jesús fue llevado al Sanedrín, que era una especie de reunión del Tribunal Supremo Judío en Jerusalén. En el Sanedrín, Jesús fue acusado de blasfemia y condenado por falso testimonio. Pero el Sanedrín no tenía autonomía para condenar a muerte a alguien. Solo el gobierno provincial romano tenía esta autoridad. Entonces, el Sanedrín formalizó la acusación contra Jesús y lo entregó al gobernador romano de Judea, que en ese momento era Poncio Pilato. Probablemente temiendo un acontecimiento político no deseado, Pilato mostró cierta resistencia a la hora de autorizar la muerte de Jesús. Incluso envió a Jesús al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, pero nuevamente Jesús fue devuelto a Pilato, y este tuvo que acceder a la petición de los judíos de que Jesús fuera ejecutado con la pena capital. Jesús fue azotado cruelmente. El instrumento utilizado en aquella ocasión fue un látigo elaborado con madera y cuero que tenía en sus extremos huesos puntiagudos, garfios y partes metálicas. Las puntas de este tipo de látigo se clavaban en el cuerpo de la víctima y arrancaban trozos de carne, provocando heridas tan profundas que comprometían incluso los órganos internos. Además de la tortura física, Jesús también sufrió tortura psicológica. Fue afrentado moralmente de varias maneras. La Biblia dice que los soldados romanos no perdieron la oportunidad de burlarse de Jesús, quien era identificado como el rey de los judíos. Los soldados vistieron a Jesús simulando ropas reales y le colocaron una corona de espinas en la cabeza, lo que seguramente le provocó una intensa hemorragia. Algunos estudiosos creen que el tipo de planta utilizada para hacer la corona tenía espinas tan fuertes y afiladas que eran capaces de llegar a los nervios de la cabeza, provocando un dolor muy agudo. No satisfechos, los soldados escupieron a Jesús y le golpearon en la cabeza con una caña. Después de la sesión de tortura, Jesús fue llevado a la muerte. En aquella época la pena de muerte debía aplicarse fuera de los límites de la ciudad. Según los textos bíblicos, Jesús necesitaba llevar su propio instrumento de ejecución. Generalmente, los condenados a muerte por crucifixión solo llevaban la viga horizontal de la cruz, que era una viga de madera que pesaba unos 20 kilogramos. Pero parece que, en algunos casos, los condenados incluso arrastraban la cruz completa, que pesaba unos 80 kilogramos. No es posible saber cuál fue el caso de Jesús, pero sabemos que, debido a los azotes que sufrió, Jesús no pudo cargar la cruz hasta el final y fue ayudado por Simón Cireneo. Al llegar al lugar de su muerte, Jesús hizo fijar sus manos y pies a la cruz con clavos de metal de casi 13 centímetros de largo. Esto provocó una gran hemorragia y dolores muy intensos en la víctima, que pronto fue elevada a la cruz. Pilato también ordenó que se colocara una placa en la cruz de Jesús que lo identificaba públicamente como el rey de los judíos. La muerte en la cruz fue la muerte más humillante y dolorosa que cualquiera pudiera enfrentar en ese momento. Este método de ejecución probablemente se originó entre los persas, pero acabó siendo adoptado por los romanos. De hecho, un ciudadano romano nunca podría ser sentenciado a muerte por crucifixión. De hecho, solo los esclavos y los peores criminales fueron condenados a muerte en una cruz. En la cruz, el condenado estaba desnudo, expuesto públicamente, y sufría calambres muy fuertes, un intenso dolor de cabeza y mucha sed, mientras perdía sangre por las heridas de las manos, los pies y el resto del cuerpo azotado. Los estudiosos dicen que, dependiendo del lugar de la ejecución, las aves rapaces podrían comenzar a desgarrar partes del cuerpo de la víctima mientras aún estaba viva. De cualquier manera, la muerte por crucifixión era lenta y podía durar horas e incluso días,
ocurriendo generalmente por asfixia, hemorragia o un infarto por agotamiento. En algunos casos, a los condenados les rompían las piernas para acelerar el proceso de muerte. La Biblia dice que el Señor Jesús fue llevado a la muerte junto con 2 criminales. También dice que le ofrecieron a Jesús una mezcla de vino y mirra, la cual él rechazó. Cuando ya estaba crucificado, los soldados también le ofrecieron a Jesús vinagre en una esponja. Jesús tardó unas 6 horas en morir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La muerte de Jesús estuvo acompañada por algunas personas cercanas a él, como su madre y otras mujeres que participaron en su ministerio. Entre los discípulos, parece que el apóstol Juan fue el único que estuvo cerca de Jesús durante su muerte. Mientras algunas personas se entristecieron al ver morir a Jesús, otras continuaron insultándolo. Mientras Jesús estaba en la cruz, pronunció al menos 7 frases muy emblemáticas, que señalaron su plena humanidad, su plena divinidad y el propósito de su obra redentora. Durante la crucifixión ocurrieron algunos fenómenos extraordinarios, como una densa oscuridad que duró unas 3 horas, un gran terremoto que sacudió Jerusalén y la partición del velo del templo de arriba a abajo. Fisiológicamente no es posible determinar si Jesús murió por asfixia, por un infarto o por un shock hemorrágico, pero lo que sí sabemos es que esto ocurrió poco después de que entregara su espíritu en manos del Padre. Además, algunas personas siguieron al Padre. Crucifixión pudieron comprender que Jesucristo era en verdad el Hijo de Dios. Para verificar la muerte de Jesús, un soldado le clavó una lanza en un costado del cuerpo, haciendo que de la herida saliera sangre y agua. Como ningún cuerpo debería estar en la cruz durante el sábado, el cuerpo de Jesús fue retirado de allí el viernes mismo para ser enterrado. Los cuerpos de los criminales que morían crucificados a menudo eran arrojados a zanjas o abandonados en el lugar de la muerte para que los animales se los comieran. Sin embargo, a diferencia de otros condenados, Jesús hizo conservar su cuerpo y sepultarlo en el sepulcro nuevo, de donde resucitó al tercer día. Teniendo en cuenta todo esto, es importante que entendamos correctamente el significado de la muerte de Jesús. Sin duda la muerte de Jesús fue terrible, eso lo sabemos. Su dolor y agonía son difíciles de imaginar. Pero antes y después de él también fueron crucificados otros. Cuando Jerusalén cayó en manos de los romanos, décadas después de la muerte de Jesús, muchos judíos terminaron siendo crucificados. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la muerte de Jesús por crucifixión y la muerte de otras personas que también fueron crucificadas? La diferencia fue que el sufrimiento de Jesús significó mucho más que un simple tormento físico. En su muerte, Jesús soportó algo que ningún hombre jamás podría soportar. La muerte de Jesús reveló la fiereza de la ira de Dios. El dolor más insoportable que Jesús tuvo que soportar durante su muerte no fue el dolor de los clavos en sus manos y pies, el dolor de la corona de espinas en su cabeza, ni siquiera el dolor del azote en su cuerpo. El dolor más insoportable que Jesús tuvo que afrontar fue el dolor de la separación y el abandono. Jesús, haciéndose maldecido, cambió un trono de gloria por una cruz de madera. Al tomar sobre sí todo nuestro pecado, allí en la cruz, fue abandonado por el Padre. En la cruz, Jesús experimentó el terror del infierno en lugar de la comunión celestial. El peor dolor que cualquiera puede sufrir es el dolor de ser abandonado por Dios. Sí, en la cruz Jesús experimentó este dolor en toda su intensidad. Cuando Jesús fue crucificado, gritó, «Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Estaba siendo absolutamente sincero. Y, sin embargo, al mismo tiempo que la muerte de Jesús reveló la manifestación del juicio de Dios contra el pecado, su muerte también reveló la manifestación extraordinaria de la gracia de Dios y la profundidad del amor divino. Es sorprendente saber que la muerte de Jesús no ocurrió para que Dios pudiera amarnos. Al contrario, la muerte de Jesús ocurrió porque Dios, por el beneplácito de su voluntad, decidió amarnos incluso antes de que existiera el mundo. Por eso la muerte de Jesús no fue solo un incidente ocurrido hace casi 2000 años, sino el cumplimiento de un decreto establecido en la eternidad. La muerte de Jesús fue la manifestación en nuestro tiempo del Cordero sin mancha, que fue conocido desde antes de la fundación del mundo. La buena noticia es que su preciosa sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Asegúrate de compartir este vídeo con alguien más, para que otras personas también conozcan el verdadero significado de la muerte de Jesús.